Las grandes ciudades se han venido fundando sobre antiguas civilizaciones, lo que ha provocado la pérdida de la memoria de los pueblos tradicionales, borrando las huellas de nuestros antepasados. Muchos territorios por donde circulaban ríos cristalinos hoy son el reflejo de columnas de cemento, al igual que mucha vegetación, fauna, bosques y flores han venido desapareciendo por el progreso desmesurado de nuevas urbanizaciones. Hoy esos vestigios solo quedan en el recuerdo de algunas personas, seguramente mayores o en aquellas historias escritas y orales. En Bogotá, una de las localidades que tiene una historia ancestral por los indígenas que habitan aquí, es la localidad de Suba. Aquí funciona legalmente el Cabildo Indígena, Muisca de Suba. El pueblo de Suba se encontraba dentro de uno de los 4 principales territorios de la Confederación del Zipa de Bacatá, siendo una de las poblaciones más importantes al contar con el Consejo Supremo de Justicia, el cual era presidido por el Upsaque Suba o cacique de Suba. La historia nos cuenta que luego de la conquista en 1538 la comunidad sufrió transformaciones al imponerse la figura territorial de la encomienda El Resguardo, situación que fue alternada por el gobierno en 1878, con la disolución del resguardo y la posterior subdivisión de las tierras en las familias indígenas, lo cual se tradujo en la continua pérdida de tierras para las familias. Soy Sameca, buena tarde. Sheika Juan Daniel Londoño Triño, güey, Gacha Subaque, Camisca, güey. Buena tarde, mi nombre es Juan Daniel Londoño Triño y originario del territorio de Suba soy. Pues la identidad es algo que se carga todos los días, ¿no? Que está presente siempre en el modo de hablar, en la vestimenta. Y pues más allá de eso también está en el recuerdo de los mayores. La importancia para mí de ser parte de la comunidad, pues es mi vida entera. Es significar que en mi sangre corre maíz y agua de la que alguna vez tomaron mis abuelos. En mi sangre está ese ADN de esa tierra que alguna vez mis abuelos trabajaron, cultivaron. Pues para mí eso es ser indígena, ser parte y tener tanta raíz en este territorio de Suba, antes conocido como municipio, antes conocido como pueblo y antes conocido como un resguardo indígena. En el año de 1954, Suba fue anexada a Bogotá, que trajo en los años 70 y 80 un boom de urbanizaciones, las cuales aprovecharon el problema de titulación para despojar de manera fraudulenta tierras de la comunidad. Hacia finales de los 80, un grupo de familias que buscaban detener y proteger sus tierras decidieron organizarse bajo la figura del Cabildo, motivadas por un título colonial hallado, que rectificaba su estado de resguardo indígena. Este proceso sufrió muchas controversias y debates hasta que por fin el 25 de enero de 1995 se creó el Cabildo. Este organismo, al igual que el de los indígenas Inga, fue uno de los primeros en Colombia. El de los Ingas por su trasegar político y el de nosotros por el tema de territorio.
cabildo está conformado por un gobernador, un vicegobernador, un alguacil mayor, un alguacil menor y conformado de 3 alguaciles. Si miramos el cabildo indígena de la localidad 11, representa una comunidad que se ha mantenido en pie de lucha. Es el reflejo de la importancia de mantener la cultura. Lo han venido trabajando desde su lengua, la gastronomía y la protección de su territorio en los cerros. Un poco de marihuana. Entonces son como analgésicas, ayudan a conciliar el sueño. Y pues por ejemplo el borrachero era, como decir, la planta de las visiones de la comunidad. Pero pues desafortunadamente ese saber se olvidó. Por todo el proceso pues, de colonización, de conquista, de estigmatización de los saberes y de la comunidad indígena que habitaba ancestralmente este territorio. Hay otro que tenemos por acá. ¡Qué bonito! La lírita, la lira. Esto es como una jalea de tabaco y otras plantas. Esto lo hacen mayores de la comunidad. Esto se come, esto es una preparación también. Serían unas, ¿no? Está el ayo, que es la hoja de coca. Está también el mambre, que es la coca pulverizada con otras plantas. Está la osca, que es hoja de coca pulverizada con una hoja de tabaco. Y esa después pues esa se consume por la nariz. En momentos sí, más que todo cuando somos pequeños, cuando estamos en la infancia. Porque no es muy normal que llegue alguien a decir, oh, soy indígena, llego al colegio. Entonces la gente sí lo toma como muy, ay, eres indígena, como así, mira, no tienes rasgos. Obviamente no tenemos, más que todo, nosotros ahorita no tenemos tantos rasgos porque llegó la urbanización, se mezclaron razas, ¿sí? Entonces eso, yo creo que sí le afecta mucho al niño porque pues, los niños a veces son crueles, entonces son como que, ay, no es indígena. Sí, como excluyámoslo. Pero yo creo que el resto uno se va apropiando muchísimo cuando va creciendo. La urbanización en la localidad y en otros territorios del país es lo que ha generado la pérdida terrenal, no solo del espacio, sino de la identidad, esa identidad que desconocemos y la vemos como algo ajeno a nosotros. Pero siento que esto a veces se convierte en una herramienta asistencialista, que lo que hace es perpetuar la miseria en los pueblos, la miseria en las personas, que digamos que aún no lleguemos a esa total figura de autonomía como pueblos indígenas, sino que siempre dependamos de un gobierno, de un proyecto, de una institución para ser pueblos indígenas, lo cual no debería ser así, ¿no? Entonces deberíamos ser muy autónomos en nuestra alimentación, nuestra salud. Pues desafortunadamente, y el ejemplo aquí amplio, pues que ustedes ven hacia atrás es Suba, ¿no? Convertida en ciudad, ya es ligada de todo el concepto de territorio indígena y pues ya convertida en una urbe que destruye, gracias a la institución, pues se perpetúan esas destrucciones al territorio. Apoyados por el trabajo investigativo realizado por el grupo Muiscún, nacido en la Universidad Nacional de Colombia y liderado por el antropólogo lingüista Diego Fernando Gómez Aldana, y teniendo como base las propuestas realizadas durante años por el sabedor de lengua de la comunidad muisca de Suba, Gonzalo Gómez Caviativa, han podido iniciar un proceso que les ha permitido soñar con el renacer de la lengua muisca. Sus conceptos son muy necesarios el día de hoy para entender el territorio, para entenderse a ellos mismos, pero sobre todo para construir una identidad propia que se basa en el legado cultural que sobrevive en la memoria de sus mayores. La lengua muisca es una lengua que se considera muerta, es decir, no tiene hablantes en la actualidad. Sin embargo, nosotros como muiscas de Suba, particularmente, hemos tenido también, digamos que un proceso de resistencia frente a esas posturas que pues son muy académicas, y hemos dicho como nuestra lengua siempre ha vivido porque nosotros estamos todavía acá. Tenemos un lema muy importante y es que nosotros nunca llegamos a la ciudad llegó a nosotros. Como por parte de los adultos y los mayores de esas fotos antiguas.
Sí, claro. Que también identifica mucho cómo éramos antes y cómo era Suba antes. Hace aproximadamente unos 60, 70 años. Pues el mayor, ahí en la mitad de lo que antes era el humedal de Bauyes, pues ya hoy ya totalmente destruido por la ciudad. Está totalmente diferente. Lleno de juncos. Mira. En el país parece existir el imaginario que ser indígena es ser un patirrajado o alguien retrasado. Los vemos peyorativamente o los llamamos como esos indiecitos sin entender que nuestras raíces vienen de allí. Desde el lenguaje hemos perdido ese arraigo del que muchos de nosotros somos hijos. Bueno, inevitablemente pues hay que relacionarnos con la gente de la ciudad, ¿no? Ellos están acá también comparten el territorio, entonces no podemos ser hostiles, ni nada por el estilo. Hay personas que nos conocen, nos apoyan, muchas personas que conocen el Cabildo Indígena Muisca de Suba. Pero hay otras personas que lo desconocen totalmente, ¿no? Pues precisamente por su mundo occidental, por sus vicios, pues también existe en su imaginario una folclorización de los pueblos indígenas. Entonces, porque yo pienso en el indígena, pienso en un taparrabos. Entonces, imagínense, hace 100 años, 200 años, 300 años, uno indígena andar con taparrabos en este frío. Entonces es eso, es como esa folclorización que las personas tienen, pues los imaginarios que las ciudades les generan, ¿no? Entonces esa relación es como todo un espectro, ¿no? Así como hay unas buenas relaciones, hay personas que nos respetan a la comunidad, respetan nuestra cosmovisión. Pues hay otras que no, hay otras que desconocen, nos invisibilizan. Pero pues son casos, ¿no? Particulares. Todo este recorrido que hicimos por las calles de Suba nos deja algo muy bonito y muy interesante, que es nuestra historia, nuestra memoria, un cabildo muisca que muy pocos conocen, pero que es maravilloso.